Muy bien, entonces nos quedamos por acá más o menos. Otros síntomas principales por bacterias, solo para recordar un poco qué sintomatología podemos encontrar, aunque siempre nos obliga a un diagnóstico, porque por ejemplo acá tenemos agallas, quizás lo más común sería agallas en las raíces, pero también podemos tener agallas foliares. Pero por ejemplo los insectos también pueden ocasionar agallas foliares, entonces pues hay que hacer el diagnóstico completo. Podredumbres blandas en el tallo, como ya vimos, en este caso en un tubérculo, en donde podemos observar acá, en esta región de acá, el exudado bacteriano. Ese sí es más fácil, ¿verdad? Porque ya con la presencia del exudado bacteriano, pues ya por lo menos sabemos que son bacterias, es una bacteria vascular, y acá tenemos el tallo también, o podemos tener tallos huecos, ¿verdad? Provocado por bacterias. Manchas foliares, manchas angulares, pecas bacterianas, amarillamientos. Otras enfermedades provocadas por bacterias, entonces. Candidatus liberibacter asiáticos. Platicamos la semana pasada un poquitito de él. Cuando les expliqué la taxonomía, pues recordamos un poco quién era Candidatus liberibacter. Dijimos que tienen 3 nombres comunes que se han empleado ampliamente: Greening, Wanlongbing o HLB. Wanlongbing, que significa el dragón amarillo en chino. Entonces, Candidatus liberibacter es provocado por la bacteria, perdón, greening es provocado por la bacteria Candidatus liberibacter asiáticos. Su vector es Diaphorina citri, que Diaphorina citri la vimos el cuatrimestre pasado en el curso de entomología. Es bien importante el monitoreo de Diaphorina citri para evitar, en la medida de lo posible, la enfermedad de greening. Se llama greening porque provoca un amarillamiento en las hojas, un amarillamiento que pudiera aparentar un mosaico que no tiene ningún patrón. Provoca daño en hojas, ramas y frutos, defoliación de las ramitas, puede también provocar pérdida de la floración, abortos florales. Esta es una bacteria que se desarrolla en el floema, obstaculizando el flujo de la savia. Y ahí es donde empieza el amarillamiento, ese proceso de muerte. Disminuye la producción. El vector se propaga muy fácilmente por el vector, entonces es bien importante la eliminación de los árboles contaminados. Las ninfas también son vectores de esta enfermedad. Entonces tenemos este amarillamiento que también dijimos que puede ocasionar daños en los frutos. Vamos a avanzar. El amarillamiento, ese mosaico que provoca, es este que tenemos acá, es un mosaico que no es uniforme. En campo es muy común que las personas lo puedan confundir con deficiencia de manganeso, pero la deficiencia de manganeso sí se presenta el amarillamiento entre las venas, a diferencia de greening, que ustedes pueden ver que no hay una uniformidad en el amarillamiento. Esa es la principal diferencia para poderlo diagnosticar a nivel del área foliar, la enfermedad. Entonces, conforme va avanzando la enfermedad, pues también se va a ver el avance en las ramas, la defoliación, la brotación irregular, el florecimiento fuera de época, y podemos ver también el daño en los frutos. Tenemos la cáscara del fruto, va a ser pues mucho más gruesa, va a tener un engrosamiento, acá también una deformación. Las semillas ya no son viables, son semillas que han muerto, entonces por eso se van a encontrar de color marrón como estas. El sabor del jugo también es un sabor amargo, cambia la calidad del jugo, ¿verdad? Vamos a ver, puede provocar aborto foliar, que ya habíamos mencionado.
A ver, la deficiencia se presenta en patrones, a diferencia del síntoma que no. A lo mejor es exacto, es la manera, es la mejor manera de diferenciarlos, precisamente por eso, por el patrón que no presenta esta enfermedad, ¿verdad? No hay simetría en las hojas, en el amarillamiento, no se da esa simetría. Y si partimos el fruto, conforme avanza la enfermedad, vamos a encontrar las semillas marrón, ¿verdad? Que son semillas muertas, que ya no son semillas viables, que también es muy común con esta enfermedad. Dentro de este mismo grupo tenemos a Candidatus liberibacter solanacearum. Este es así como Candidatus liberibacter asiaticus. Es una enfermedad de mucha importancia en el área de la citricultura. Candidatus liberibacter solanacearum es una enfermedad muy, muy importante con la papa. Podemos encontrar en la literatura con estos tres sinónimos: Liberibacter silaureus, Liberibacter solanacearum, Candidatus liberibacter silaureus. Entonces, cualquiera de estas tres es la misma enfermedad, Candidatus liberibacter solanacearum. Esta es una enfermedad conocida como papa rayada o zebra sheep y es conocida de esta forma por la sintomatología que vamos a observar en el tubérculo, que se los voy a mostrar más adelante. Una de las sintomatologías más comunes de Candidatus liberibacter solanacearum es el enrollamiento de hojas, como estas que les estoy señalando acá. Ese enrollamiento es típico de zebra sheep. Va a haber un retraso en el crecimiento. La papa presenta unos entrenudos en su tallo, entonces la papa enferma con zebra sheep va a presentar unos entrenudos más cortos, o sea, ellos van a estar más cerca uno del otro. Es otra de sus sintomatologías. Entonces, es una bacteria limitada al floema. Se transmite por el Psyllido Bactericera coquerelli, que es este que estamos viendo acá. La sintomatología en la papa acá, podemos ver en un tubérculo crudo, podemos ver a nivel de los haces de coloración marrón, que es un área necrótica. Hay muerte de estos haces vasculares. Esta es una sintomatología común en campo, pero también vamos a poder ver otra que es la que nos va a presentar la mayor pérdida económica. Cuando ya queremos ver una papa con procesamiento, como en este caso que son papitas fritas. Por ejemplo, en la región de Guatemala, la región papera está, son condiciones muy adecuadas para Bactericera coquerelli, entonces es una región que se ve en ciertas épocas del año muy golpeada por zebra sheep, o sea, Candidatus liberibacter solanacearum. Cuando nosotros colectamos tubérculos ya contaminados con zebra sheep, esa coloración marrón que vimos a nivel de los haces vasculares, cuando se fríen las papitas, las papalinas, nos va a presentar esta coloración, que es tejido muerto. Entonces, esto ya no es atractivo, no se puede comercializar. Por ejemplo, con empresas como Frito-Lay, que tiene plantaciones de papa acá en Guatemala para hacer las papalinas, esas papalinas que ellos venden, para ellos es una pérdida muy grande. Es bien importante el control de esta enfermedad porque ellos no pueden vender, esto ya no tiene el mismo valor comercial, ¿verdad? Entonces es bien importante el control de esta. Este es el engrecimiento de los haces vasculares, que a la hora de freír se acentúa esas áreas necróticas. Muy bien, entonces esto sería lo que teníamos pendientes en el caso de las bacterias. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? ¿Todo claro? Sí, ingeniera, todo claro. Ingeniera, todo claro. Muy bien, entonces vamos a ver ahora nemátodos. Me permiten un momento, vamos a compartir la diapositiva de nemátodos.
Ya la pueden ver, ¿verdad? Muy bien. Ahora empezamos, entonces. Muy bien, entonces empezamos con nemátodos fitopatógenos. Este es, así como en el caso de los hongos, cuando empezamos a ver hongos, mencionamos, al igual que las bacterias, mencionamos que hongos y bacterias, pues antes de meternos de lleno a la fitología, es decir, hongos y bacterias fitopatógenas, pues vimos que efectivamente tenemos hongos que pueden afectar tanto a animales como al ser humano y a las plantas, pues que es lo que nos interesa. Lo mismo sucedió con las bacterias. Vimos algunas bacterias que un ejemplo, ¿verdad? De bacterias que afectaban a los humanos y que también bacteria que afectaba a los animales. Lo mismo pues con los nemátodos, ¿verdad? También van a tener su amplio rango de dispersión, vamos a tener nemátodos de vida libre, es decir, que se van a alimentar, por ejemplo, de partículas del suelo, de bacterias. Otros nemátodos que sí van a ser, por ejemplo, parásitos de plantas, otros nemátodos que van a ser parásitos de animales y que también pueden ser parásitos del hombre. Van a haber algunos nemátodos que van a ser saprófitos, que se alimentan de materia orgánica, nemátodos omnívoros que tienen un amplio rango de alimentación, nemátodos depredadores también. Veamos acá. Algunas características generales de los nemátodos. Vamos a partir de su clasificación. Los nemátodos se encuentran dentro del reino animal. Ellos son organismos que no se pueden ver a simple vista. Son organismos parecidos a los gusanos o a las anguilas, y por eso se dice que son vermiformes. Vermiforme quiere decir eso, que es parecido a los gusanos con esta forma, aunque no todos presentan esta forma, van a haber algunas excepciones. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la mayoría son de vida libre, es decir, que no son parásitos de nadie, ¿verdad? Sino que ellos se van a alimentar de, por ejemplo, microplantas, microorganismos, bacterias que están suspendidas, puede ser en el suelo o en el agua. El agua es un factor muy, muy importante para ellos, eso es uno de los mejores medios de vida, tanto agua dulce como agua salada. Y lo mismo en el suelo, que es donde nosotros nos vamos a concentrar, que son los nematodos fitopatógenos. Aún los nemátodos del suelo se ven muy beneficiados por el agua y el agua va a ser un punto clave en la dispersión de los nemátodos en el suelo. Hablando puntualmente o principalmente de los nemátodos fitopatógenos. Ellos tienen, como digámoslo así, muy buena relación con el agua. Bueno, ya hablamos de su alimentación. También ya dijimos que van a haber algunos que van a atacar animales y al humano también, que tengo ahí un par de ejemplos solo para tener un panorama amplio de a quienes pueden afectar. Y lo que más nos interesa acá, de aquellos que se van a alimentar de las plantas. Aquí tenemos un ejemplo de nemátodo que es parásito de animales. Este nemátodo es un parásito de importancia en ganado como bovino, ovino, caprino y otros rumiantes. Por la forma de alimentación, por ejemplo, el nemátodo es ingerido al cuerpo cuando él se está alimentando, en donde el área donde él se está alimentando tiene heces contaminadas por este nemátodo. Entonces ingresa al cuerpo, habita en los intestinos del animal y cuando el animal defeca, allí van a ir los huevos de los nemátodos y así se va a repetir el ciclo para él mismo o para otros animales a partir de esta contaminación del área donde él se alimenta. Es un nematodo importante, puede ocasionar anemia en los animales, estrés, ¿verdad? En los animales y eso también provoca pues una disminución de la calidad o del rendimiento de los animales, ya sea para el propósito que se tenga su producción. En el caso del ejemplo de nemátodos en el ser humano tenemos a Ascaris lumbricoides. Dentro de estas enfermedades, cuando nosotros nos enfermamos y uno solo dice tengo parásitos y le recetan un medicamento, es bien importante hacer ese examen de heces, porque hay algunos que son protozoos que ocasionan enfermedades en el intestino del ser humano
que son parásitos también, ¿verdad? O también pueden ser nemátodos, como en el caso de Ascaris. Eh, para todos los casos, o en el caso también de las amebas, pero estos no son nemátodos, ¿verdad? Para todos estos casos es bien importante hacer el diagnóstico, saber si se trata de algún nemátodo, en este caso Ascaris, y dar el tratamiento indicado. Es bien importante el tratamiento oportuno porque cuando se va dejando con el tiempo y se incrementan las poblaciones, el nematodo puede migrar a los pulmones. Entonces ahí pues ya estaríamos hablando de otros problemas. Estos pueden ocasionar entonces neumonía. Entonces es bien importante el control de los nematodos. Pues esto es solo un ejemplo de nematodos que atacan a humanos. Aquí tenemos otro. Este nemátodo conocido como el vector de la elefantiasis o filariasis, este es un nemátodo parásito en humanos. El vector es un mosquito, un culícido, así como el vector del dengue, de la fiebre amarilla, pues este mismo mosquito es el que va a ser el vector de la elefantiasis o filariasis. Entonces, transmite el nemátodo va a afectar los ganglios, va a afectar la circulación, es una circulación defectuosa que va a provocar esta hinchazón. Si ustedes se recuerdan, traen a su mente la pata de los elefantes, la pata del elefante es casi del mismo grueso y no pareciera que no tuviera pies, no tiene esa forma. Entonces de ahí viene entonces el nombre de elefantiasis, por la malformación que se da a nivel de las piernas del ser humano. Entonces, este es otro ejemplo de nemato. Esto es solo para tener una idea, ¿verdad? O sea, no solo que tengamos en nuestra mente el nemátodo que afecta a las plantas, sino que como ellos son también importantes en otras áreas, como en el área de la medicina, en el área de la producción pecuaria. Ahora sí, ya nos vamos a lo nuestro, a los nemátodos fitopatógenos. Entonces, los nemátodos fitopatógenos son bien importantes porque atacan cientos de especies de plantas alrededor del mundo. Se estima que las pérdidas anuales están cerca o quizás mayor del 14%. Y estamos hablando de 80 hasta, hay reportes hasta de 100.000 billones de pérdidas anuales en el área agrícola provocadas por los nematodos. Un aspecto importante de los nematodos es que en la mayoría va a atacar la raíz. Pueden ser endoparásitos, los que van a vivir adentro de las raíces, o ectoparásitos, que están afuera del tejido. Pero en ambos casos ellos van a ocasionar una lesión en la raíz, como lo que estamos viendo acá. Entonces van a haber algunos nematodos fitopatógenos que tal vez ellos en sí, pues sí va a afectar la planta, pero no pueden llegar, el daño que ocasionan no será tan grande ni con un mayor impacto en la producción o económico. Sin embargo, el daño mecánico que ellos hacen al ingresar a la raíz es como abrir una puerta a otras enfermedades. Y ahí es donde sí se viene más complicado porque pueden ingresar enfermedades que sí sean más devastadoras para el cultivo. Y bueno, aunque estén en el suelo, pues ya sabemos que ellos se ven muy beneficiados por los sistemas acuáticos. En cuanto a las características morfológicas de los nemátodos, ellos son muy pequeños, de 0.3 milímetros hasta los 4. A simple vista no los podemos ver. Sin embargo, sí los podemos apreciar a través de un estereoscopio. Por ejemplo, si nosotros hacemos una extracción de nemátodos en laboratorio, pues lo primero que hacemos es llevarlo a un estereoscopio, lo vemos en el estereoscopio. En el estereoscopio, pues no vamos a ver detalles de ellos muy precisos, pero sí podemos saber que sí, efectivamente, tenemos la extracción de los nemátodos. Luego lo llevamos al microscopio y en el microscopio sí ya podemos ver detalles como este que estamos viendo acá en esta fotografía. Entonces, ellos, dentro de sus características morfológicas, no presentan un cuerpo segmentado, así como, por ejemplo, cuando lo vimos en los insectos, cabeza, tórax y abdomen, o los múltiples segmentos que se puedan presentar. Eso no lo vamos a ver en, en el caso de los nematodos. Ellos no presentan segmentos, también son ápodos, es decir, que no presentan ningún tipo de apéndices, como por ejemplo patas, no presentan ningún apéndice. Es lo que estamos viendo acá únicamente. Se dice
que tienen forma vermiforme, es decir, esta forma parecida a los gusanos, aunque ya sabemos que no todos, van a haber algunas excepciones que van a presentar otro tipo de forma, principalmente hablando diferencias entre machos y hembras que pueden presentar una forma distinta. ¿Qué forma distinta puede ser esta? Esto, como por ejemplo en forma de pera, en formas esféricas o también en forma reniforme, que es como de un riñón. A esta característica que unos nemátodos, el macho presenta esta forma y la hembra una forma de pera o esferoide, es lo que se conoce como dimorfismo sexual, porque estamos hablando de una misma especie, diferencias morfológicas entre macho y hembra de la misma especie. Un aspecto importante en el tema de nemátodos fitopatógenos, lo primero que yo miro al hacer la extracción de nematodos, antes de ponerme a buscar características de ellos para identificarlos, es la presencia del estilete, este que estamos viendo acá. El nemátodo fitopatógeno necesita de este estilete y siempre va a tener este estilete para su alimentación. Este estilete es protáctil, es decir, que este estilete tiene la capacidad de salir y de ingresar, guardarse así como lo que lo tenemos acá en esta imagen de acá. Y el que les sirve para alimentarse. Así que en una célula vegetal, el estilete va a penetrar la raíz, perfora las células vegetales y extrae los nutrientes a través del estilete. Entonces es lo primero que buscamos para hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer una extracción de nemátodos de suelo, no de raíces, una extracción de nemátodos de suelo y voy a obtener varios nemátodos, pero puede ser que estos nemátodos son de vida libre, se alimentan de células o de bacterias del suelo, entonces no van a presentar este estilete. Entonces yo ya sé que al no tener el estilete, pues no es un nemátodo que le está ocasionando daños a la planta. Acá en esta diapositiva podemos ver los distintos formas que pueden tener los nemátodos. Estos de acá son los de forma vermiforme, parecidos a los gusanos. Los de forma reniforme, que es forma como de un riñón. Los periformes, que tienen forma como pera, o los esferoides, que siempre van a tener algún piquito así como este, pero bien redonditos, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, en cuanto a la anatomía del cuerpo, el cuerpo ya dijimos que es translúcido, es transparente, aunque a simple vista, bueno, no a simple vista, sino que a través de un estereoscopio, pues sí los podemos ver. No necesitamos teñir, por ejemplo, para poder ver, no. Sí tiene un cuerpo con una cutícula incolora, pero los podemos ver bien. La presencia del estilete, como ya mencionamos, es bien importante. Incluso el estilete es empleado en algunas ocasiones para la identificación de este. La cutícula, además de ser incolora, presenta ciertas estrías. Tengo una imagen más adelante para que ustedes puedan ver qué son eso de las estrías. Presenta bandas longitudinales, que son los músculos, que le permiten darle el movimiento al nemátodo. Ellos presentan una boca especializada con músculos especializados. Estos músculos ayudan a que él pueda sacar e ingresar el estilete para su alimentación. El cuerpo presenta una cavidad. En esta cavidad interior del cuerpo se da la circulación y la respiración del nemátodo, mientras que sí presenta un aparato digestivo y un sistema reproductor bien formado, que lo vamos a ver a continuación. En esta diapositiva podemos ver las bandas longitudinales de los músculos acá, y aquí podemos ver las estrías de la cutícula del nemátodo, que es característico de ellos. Y acá en esta otra diapositiva podemos ver un poquito de la anatomía del nemátodo. Tenemos que ya sabemos que puede tener ese cuerpo alargado en la mayoría, a excepción de algunas hembras que tienen esa forma de gusano. Acá esta es una hembra, acá tiene su útero. El nemátodo se caracteriza porque tiene un sistema reproductor completo, tanto machos como hembras. Dijimos que se da una circulación y respiración en la cavidad del nemátodo, pero si tenemos un sistema digestivo completo que empieza acá en el orificio de la boca, del estilete, tiene acá
el intestino, los intestinos, hasta llegar para la excreción el ano. Tiene bien desarrollado su sistema digestivo, que inicia entonces con ese tubo hueco, que es el orificio de la boca, pasa por el esófago o intestinos hasta el ano. La dispersión de los nemátodos se puede dar a nivel de los nemátodos de suelo, por ejemplo, para dispersarse, pues como son de suelo, entonces va a estar obviamente muy relacionada con la dispersión del sustrato, es decir, por ejemplo, del suelo a través de qué, de los zapatos del ser humano, de la maquinaria que ingrese, de las patas de animales domésticos. Esa va a ser una forma muy fácil de dispersión. Pero también dijimos que el nematodo es muy amigo del agua, así que, por ejemplo, con inundaciones, con riegos por inundación también, salpicaduras, todos estos factores juegan un papel muy importante para la dispersión del nematodo. A pesar que el nematodo tiene sus músculos para su movimiento, ellos tienen poca movilidad. En promedio, ellos se pueden mover por sí solos 1 metro o un poco más de 1 metro por sí solos. Pueden alcanzar mayor distancia que gracias a través de los poros del suelo con el agua. Ahí es donde ellos pueden dispersarse de una mejor manera. El ciclo de vida del nematodo. Él presenta el estadio de huevo, 4 estadios larvales llamados juveniles, y dura en promedio de 3 a 4 semanas, que puede durar un poco más. Entonces, la primera etapa juvenil, bueno, esto lo voy a, la primera etapa juvenil está acá, pero se desarrolla dentro del huevo, que la voy a explicar más adelante. El nematodo puede poner una masa de huevecillos que puede tener hasta 2000 huevos dentro de eso cuando él oviposita. En cuanto a la reproducción del nematodo, ellos pueden tener una reproducción sexual. Ya dijimos que los nemátodos tienen un aparato reproductivo bien formado, tanto machos como hembras. También puede ser partenogénesis, que es la capacidad de la hembra de autofecundarse, y también pueden ser hermafroditas en algunos casos, es decir, que tanto el sistema reproductor masculino como femenino se encuentra dentro del individuo y él mismo se puede dar la reproducción. Acá podemos ver un ciclo del nematodo, aquí sí lo voy a explicar. Puede pues poner su masa de huevos, pero vamos a partir de un solo huevo. Entonces tenemos el huevo que eclosiona y vamos a tener al estadio juvenil número 1. El estadio juvenil número 1 se va a dar dentro del huevo. Ahí queda protegido y ahí está él creciendo, el número 1. Cuando pasa al estadio juvenil número 2, el nematodo sale del huevo y se convierte en el nematodo de vida libre. Y él va en busca del alimento, que sería de la planta, de las raíces de la planta. Cuando lo encuentra, logra ingresar. El nematodo tiene varias raíces y acercarse solo para alimentar. Puede vivir parcialmente. Bueno, entonces, como les decía, vamos a partir de un solo huevecillo, ya habíamos dicho esto. Tenemos entonces, de huevo pasa a juvenil 1. El juvenil 1 se va a encontrar o se va a desarrollar dentro del huevo. Pasa a juvenil 2 y entonces este va a pasar a ser de vida libre, pero va en busca ya de la raíz para alimentarse. Al encontrar la raíz, el nematodo, dependiendo de la especie, él puede vivir afuera y alimentarse de la raíz. Puede ser parcialmente, su cuerpo parcialmente introducido dentro de la raíz, como este que estamos viendo acá, o totalmente ya dentro de la raíz y vivir adentro de la raíz. Entonces tenemos todo el desarrollo de los nematodos, juvenil 1, juvenil 2, juvenil 3, juvenil 4, hasta llegar al estado adulto. Conforme el nematodo se va alimentando, va a ocasionar algunas malformaciones en la célula que le va a permitir alimentarse. Acá podemos ver distintos especies o géneros de nematodos de importancia agrícola. Como ustedes pueden ver, la mayoría va a tener su forma vermiforme. Quienes presentan forma
distinta como reniforme. Aquí tenemos a Retilenculus y tenemos los formadores de quistes, Heterodera, Meloidogine, formador de nódulos. Ellas son hembras. Esas son las formas circulares o que también tenemos algunos que en forma periforme. El macho es vermiforme. Son solo las hembras las que van a presentar esta forma. Aquí tenemos algunos otros nemátodos de importancia, por ejemplo, Radófolos, el barrenador de las musáceas del banano, es un nemátodo de importancia, Meloidogine de importancia en hortalizas, tenemos a Felencoides, nemátodo foliar, que vamos a ver más adelante, acá en esta misma diapositiva. Longidorus se caracteriza porque es el nemátodo más largo, de ahí su nombre, Longidorus. Licotilencus, fácil de identificar porque siempre tiene esta forma, siempre va a estar acá en espiral. Entonces ahí tenemos algunos nemátodos. En cuanto a la sintomatología que pueden ocasionar los nemátodos, podemos observar las agallas. Pueden presentar agallas, que sabemos que no solo los nemátodos pueden presentar agallas en las raíces, nódulos, daños en las raíces, daños necróticos, lesiones como de color marrón, múltiples ramificaciones, como raíces muy pilosas, con muchas ramificaciones. Algunos síntomas más inespecíficos, la falta de crecimiento, la marchitez, disminución en el rendimiento de la cosecha, ¿verdad? También. Aquí podemos ver algunas sintomatologías, por ejemplo, los nódulos en las raíces provocadas por meloidogine, los quistes, lesiones, que esas lesiones las vamos a ver de color marrón, color rojizo, daños en los bulbos, en los tubular también, daños en el área foliar, pilosidad, muchas ramificaciones de la raíz, aquí también la podemos ver. El nemato del área foliar, si ustedes se recuerdan, cuando vimos sintomatologías, yo les platiqué de la mancha angular, que es provocada, por ejemplo, en el caso del frijol, por Isariopsis griseola. Les dije que existía una falsa mancha angular que es provocada por un nemátodo foliar Amphelencoides. Es una mancha más grande y que puede presentar algunas formas más circulares y principalmente más grande. Entonces, pero siempre presenta algunos ángulos acá, que entonces de ahí viene un poquito la confusión y de ahí también viene su nombre, falsa mancha angular. Otros nemátodos de importancia, Meloidogine, que ya habíamos hablado de importancia principalmente en el área hortícola, más de 2000 plantas. Es un nemátodo que tiene un amplio rango de hospederos. Es un endoparásito sedentario, quiere decir que vive adentro de las raíces de la planta. Y estos nuditos que están viendo acá, esos son los nódulos que ocasiona el nemátodo, esta malformación del nemátodo. Acá podemos ver un quiste. Hay algunos. Acá podemos ver malformaciones, estas ya son malformaciones extremas, nódulo sobre nódulo prácticamente de nemátodos. Y acá, aquí podemos ver otro tipo de daños. Veamos este primero. ¿Se recuerdan que dijimos que van a haber algunos nemátodos que por sí ellos pueden ocasionar daño en la planta, pero no va a ser con mayor impacto económico? El impacto del daño físico que ellos pueden hacer sí es importante, porque este daño físico puede abrir la puerta, por así decirlo, deja la lesión abierta para el ingreso de otros microorganismos que pueden ocasionar un mayor daño, como pueden ser bacterias u hongos. Aquí podemos ver a la hembra alimentándose. Cuando la hembra se alimenta de todo, ella inyecta una secreción a través de su glándula esofárica. Esta secreción ocasiona una malformación en las células que se llama sincitia. Esta malformación consiste en que una célula puede tener múltiples núcleos. Esto es bien importante porque le sirve a la hembra para alimentarse. Los múltiples núcleos le sirven para alimentarse. Esta malformación pues la podemos apreciar. Aquí está la hembra entonces alimentándose. Y lo mismo en esta otra imagen. Aquí podemos ver, sí, dígame.
La hembra, sí, bueno, para la sustancia que va a ocasionar esta malformación es la hembra quien va a ocasionar este daño. El macho puede ocasionar el daño, pero el grado de severidad, o sea, sensitia, pero se va a apreciar más en la hembra, porque la hembra también por su forma va a ser más fácil el poder encontrar a la hembra en el área donde se está ocasionando daño y poder observarlo como la fotografía que vimos. El macho, aunque ocasiona el daño, como no tenemos un registro a nivel de toda el área radicular en donde encontramos al macho, porque no tiene esa forma, ese quiste que se formó, entonces es un poquito más complicado identificar el daño del macho. Digamos que ambos lo van a ocasionar, pero en caso de la hembra, ahí es donde podemos apreciar más el daño. Es más fácil poder identificar el daño ocasionado. Aquí podemos ver nuevamente el ciclo que dijimos que viene del huevo. En el huevo se forma dentro del huevo el estadio juvenil 1, el estadio juvenil 2 cuando ya está listo, eclosiona y llega a vida libre y se repite la historia, ¿verdad? Busca la raíz y se dan los demás estadios y el estadio hasta llegar a adulto. Acá lo que tenemos es una agalla formada por una masa de huevos. Lo que estamos viendo acá es una masa de huevos. Yo no sé si ya se los había mencionado, pero esta masa de huevos puede llegar hasta a contener 2000 huevecillos en algunos casos, ¿verdad? Tal vez no lo más común, pero sí hay registros que esta masa puede tener hasta 10,000 huevecillos. Acá podemos ver el dimorfismo sexual. Aquí tenemos al macho y aquí tenemos a la hembra. Que, como les decía, no todos lo van a presentar. Meloidogines, sí, meloidogines sí lo presenta, pero hay otras especies que tanto macho como hembra tienen forma vermiforme. Y en esta imagen podemos ver el ataque del nemátodo que puede dar lugar a otros organismos como Fusarium, Rhizoctonia, Phytium. En el caso del Fusarium, que es tan complicada su control, pudiera ser que es el daño ocasionado por el nemátodo de dar lugar a Fusarium es mucho más severo que el daño del nemátodo en sí, o ambos, ¿verdad? Aquí tenemos a Pratylenchus. El nemátodo, yo no sé si ya se los había mencionado, tiene muy poca movilidad, 1 metro o un poco más de 1 metro, y luego pueden superar estas distancias con la ayuda del agua. Entonces, es muy común poder ver estos parches que son ocasionados por nemátodos. Entonces, si yo miro estos parches, yo tengo que hacer una inspección, porque de repente Fusarium también puede hacer estos parches. Pero es importante que yo me acerque y inspeccione porque nemátodos ocasionan también parches en el terreno. Acá podemos ver lesiones en las raíces. Esto está en blanco y negro. Estas lesiones pueden ser de color marrón o rojizas. Daño en las raíces, proliferación del sistema radicular. Cuando a la zanahoria se le hace un daño apical, tiende a dividirse, a malformarse de esta forma, es muy común. Acá tenemos nuevamente los parches, daño en maíz y algodón, siempre los parches que les decía que pueden presentar los nemátodos. Nemátodos formadores de quistes. Estos nemátodos formadores de quistes son muy difíciles de controlar porque un quiste, acá lo dice, puede sobrevivir en el suelo por más de 20 años. Entonces, el nemátodo está ahí bien protegido, no hay quien pueda, no hay químico o ningún tipo de control para el quiste, entonces es muy difícil su control. Incluso cuando están severos los daños, lo que uno hace es pues evitar el hospedero para el nemátodo, ¿verdad? La planta hospedera para el nemátodo. Entonces, el quiste es un material de resistencia, de sobrevivencia y resistencia, en donde el nemátodo puede permanecer dentro del quiste durante todo este periodo de tiempo y cuando encuentre esas condiciones adecuadas, clima, hospedero ideal, etcétera, toda temperatura, pH, todas las condiciones físico-químicas, climáticas y hospederas, entonces, pues el nemátodo va a eclosionar. Entonces, son nematodos muy difíciles de controlar. Ejemplo, tenemos a Globodera rostrolchensis,
un nemátodo de importancia económica en el cultivo de la papa por su coloración, como esta que estamos viendo acá. Es conocido como el nemátodo dorado de la papa. También tenemos a Globodera pálida, que está acá. También es un hospedero de importancia en la papa, pero sus quistes son de color más amarillentos, como color crema, y de ahí, entonces, aquí podemos ver entonces los quistes. Acá tenemos la masa de huevecillos, tenemos los quistes del nematodo. En la raíz de zanahoria. Acá podemos ver a Heterodera el ciclo. Entonces, cuando se encuentran las condiciones adecuadas a partir del quiste, entonces vamos a tener que empieza el ciclo con condiciones adecuadas, el ciclo del nemátodo, con los 4 estadios juveniles. Vean acá, yo creo que ya lo había mencionado, tenemos los 4 estadios juveniles del nemátodo, cuando tanto macho como hembra. Cuando son adultos, entonces se define la forma. En este caso, que estos presentan un dimorfismo sexual, tenemos a machos vermiforme y la hembra esferoide, hasta que llegan a estado adulto. Luego, ya les había mencionado que cuando el nematodo se alimenta, provoca una secreción de sus glándulas salivares y provoca esta malformación en la célula, que aumenta el número de núcleos que le va a permitir alimentarse mejor, que es la famosa sincitia o sincío. Es esta malformación de la célula. Aquí tenemos el ciclo de vida de Heterodera glicine, el nemátodo de la soya. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, acá empieza aquí con la masa de huevecillos, completamente llena de huevecillos, el quiste. Entonces viene para acá y empieza el estadio juvenil 1, cuando ya están formados y desarrollado el 1, pasa al estadio juvenil 2, entonces salen en vida libre en busca de la raíz para seguir con el estadio 3 y 4, llegar a estado adulto. Acá también tenemos Heterodera, dimorfismo sexual, la hembra es esferoide, el macho vermiforme, y continúa con su ciclo. Y podemos ver nuevamente, en este caso es Globodera en papa, los parches, Heterodera en trigo, nuevamente los parches. Otro nemátodo ejemplo de importancia es Rhadophyllus similis, es el nemátodo barrenador de las musáceas, del banano, plátano y banano, puede causar pérdidas de 20 hasta el 100%. Provoca esta caída de la planta es ocasionada por el nemátodo. Aquí podemos ver la cabeza negra en el volcamiento, el daño, este es tejido necrótico ocasionado por los nematodos. Aquí podemos ver el daño, las raíces pilosas que también ya vimos dentro de la sintomatología que pueden ocasionar los nematodos. Es muy común. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Duda o comentario? Es la respuesta de la planta ante un daño. Entonces la planta empieza a sacar más raicías provocada por el daño que ellos pueden ocasionar en algunas plantas. Eso sería básicamente. Pero recuérdese que esa pilosidad no la ocasionan solo los nematodos, porque pueden ser también ocasionadas por algunos hongos. Como se recuerdan, el síntoma escoba de bruja es esa proliferación meristemática ocasionada por un hongo. Entonces hay muchas sintomatologías que no son exclusivas de los nematodos. Sí, Anderson, el dimorfismo sexual es, cuando hablamos, importante, estamos hablando de una misma especie. Entonces, en la misma especie, el macho y la hembra presentan formas diferentes. Por eso se llama dimorfismo sexual, porque es de la misma especie. Entonces, en la misma especie, el macho es de una forma y la hembra de otra. ¿Algo más?
Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. Cuando el nematodo forma un quiste, ¿cómo podemos eliminarlo del suelo? Ese no sé, puede, eso es muy complicado. Ese es, normalmente las personas o dejan de sembrar la planta hospedera, la planta que va a ser más susceptible al nemátodo. Se puede tener algunos controles para minimizar el daño. ¿Cómo? El nemátodo está en huevo o dentro del quiste en el L1. Entonces acá no lo podemos controlar, pero luego pasa al L2. Entonces cuando se encuentran esas condiciones adecuadas es cuando va a eclosionar del quiste, cuando va a salir del quiste. Entonces esas condiciones adecuadas para el nemátodo que nosotros pues vamos a través de los años, vamos aprendiendo cuáles son esas condiciones. Entonces allí podemos aplicar algún nematicida eh, para, incluso hay controladores biológicos, ¿verdad? Que cuando siempre, pues tener algún controlador biológico presente en el suelo para disminuir, algún nematicida para disminuir, y luego ya el daño en la planta con algunos sistémicos, pero dentro del quiste, ahí no podemos hacer nada. Ahí, no sé, ahí solo es de tener estrategias en momentos oportunos, momentos cuando sabemos que nosotros podemos atacar. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario?